En 1978, 10 años antes de que Carlos Salinas de Gortari fuera elegido como presidente, agencias de inteligencia del Estado mexicano comenzaron a espiarlo y reportar cada una de sus actividades en informes donde resaltan que el exmandatario tenía aspiraciones mayores. En los expedientes que la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales hicieron del expresidente, se detalla que cuando llegó a ser subdirector general de Planeación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciaron los reportes de inteligencia. Más de 1000 fojas informan prácticamente todas sus actividades, desde actos oficiales como secretario de Programación y Presupuesto, viajes nacionales e internacionales, hasta reportes que indican que junto con su esposa e hijos usaban el avión presidencial para viajar a Ixtapas y Guatanejo y usar una casa de Fonatur para disfrutar de las playas en vacaciones de verano. En el primer reporte, fechado en marzo de 1978, Salinas de Gortari tenía 29 años y está titulado Información del licenciado en Economía Carlos Salinas de Gortari. Ahí se detalló información privada del político como el libro del registro civil de su acta de nacimiento, escuela primaria, así como los nombres de sus abuelos maternos y paternos con número telefónico. En el documento se indica que practicó su servicio social como profesor adjunto en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y que ingresó al Servicio Público Federal como asesor del subdirector de la Secretaría de Hacienda en la Dirección General de Estudios Hacendarios en la Subdirección Auxiliar de Finanzas Públicas. En un reporte fechado el 3 de diciembre de 1984 y titulado Raúl Salinas Lozano, padre del expresidente, se indica que Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, era posible candidato del PRI a gobernador de Nuevo León para el 7 de julio de 1985. En el mismo reporte se califica al padre de Salinas, entonces de 78 años y quien se desempeñaba como senador, como alguien inmoral, puesto que se aseguraba que cuando fue secretario de Estado en los gobiernos de Alfonso Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y de José López Portillo, como en el Tenorio en todas partes, mala fama dejó. En la Dirección de Precios autorizó a los comerciantes e industriales a que subieran los precios una y muchas veces sin justificación alguna. En Economía, en tiempos de López Mateos, fue el ministro más censurado por su inmoralidad, dice el escrito. En el expediente inédito, El Universal encontró que el órgano de información de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, grupo guerrillero formado por Genaro Vázquez Rojas, en la Sierra de Guerrero, denunciaba que Salinas de Gortari era parte del grupo de traidores, al igual que con el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado y sus secretarios Manuel Bartlett, Arsenio Farell y Jesús Silva Herzog. A lo largo del expediente aparecen nombres de políticos que más adelante serán actores importantes en el sexenio de Salinas de Gortari, como el entonces gobernador de Michoacán y más adelante su contrincante en la elección presidencial de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder empresarial y quien más tarde sería el candidato presidencial por el PAN, Manuel Cloutier. También aparece Manuel Camacho Solís, quien años más tarde sería el regente del Distrito Federal y tras la aparición del EZLN designado por el propio presidente como comisionado para la paz en Chiapas. Pero también aparecen nombres de políticos de la presente administración federal, puesto que aparte de Manuel Bartlett, actual titular de la CFE, en el reporte del 24 de marzo de 1985 está el nombre de Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.